Vamos a continuar con este tema de la hermenéutica. Estamos viendo algunos principios que gobiernan la hermenéutica, cómo debemos interpretar las escrituras. Antes vamos a hacer una oración. Nuestro Padre, es en el nombre de Cristo que estamos aquí reunidos. Te damos gracias porque podemos hacerlo. Te pedimos, oh Dios, por Cristo Jesús, que sea de bendición nuestra reunión. Que tu nombre sea glorificado en lo que vamos a ver. Ayúdanos, Dios, a obedecer tu palabra y a tenerla en alta consideración. Que no nos apartemos de tus caminos ni a diestra ni a siniestra. Haz de nosotros un pueblo obediente. En el nombre de Jesús. Amén. Vimos que una regla de interpretación bíblica es el tomar en cuenta el contexto del texto que vamos a analizar. El texto inmediato, el texto posterior, el texto de todo, el contexto de todo el libro y el contexto general, ¿no?, de toda la Biblia. La Biblia no contradice a la Biblia. Entonces debemos analizar qué es exactamente lo que estamos leyendo. E incluso vimos acerca del contexto histórico que veíamos. Refutábamos la idea de que las mujeres deben usar velo en el culto. Hay algunos pasajes que son muy controversiales y tenemos que analizarlos bajo esta luz, bajo el contexto de todo lo que la Biblia enseña. Uno de estos pasajes controversiales está en Santiago 2. Vamos a leer un párrafo un poco largo ahí. Empezamos en 2:14. Dice Santiago, el hermano del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, o sea, que Dios te bendiga, ¿no?, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vean, yo les dije que aquí había unos versículos que eran controversiales. Ahora ya no, pero hubo una época en que sí lo fueron. Y aún ahora
pues mucha gente no los entiende. Algunos teólogos del pasado llegaron a la conclusión que este párrafo, o más bien esta epístola, no era canónica. O sea que contradecía a lo que decía la Biblia. Entonces decían que este libro de Santiago no merecía estar ahí, en el canon sagrado. Dicen que no era posible que Santiago contradijera a Pablo. Pablo dice que somos justificados por la fe sola, sin las obras de la ley. Hay muchos versículos que lo dicen. Romanos 3, 23, 24, 3, 26, Romanos 3, 28, Romanos 4, del 1 al 6, Romanos 5, 1, Efesios 2, del 8 al 10. Somos justificados por la fe sola, sin las obras. En la epístola de los Romanos, en los primeros capítulos, el apóstol Pablo hace ese énfasis. La fe, la justificación es por la fe. Para justificar Dios a una persona no se fija en las obras de esa persona, ni pasadas ni futuras. Dios ya sabe lo que hicimos antes, Dios ya sabe lo que vamos a hacer después. Dios no se fija en eso. Dios justifica a quien Él quiere. La justificación es gratis, no nos costó nada. Ser declarados justos por Dios es ser salvos. La justificación es lo mismo que la salvación. Eso no nos costó. Los reformadores decían, somos salvos por la sola fe, la sola fide. Ellos se oponían tenazmente a la salvación por obras, lo que Roma enseñaba. Roma siempre ha enseñado eso a través de la historia. La salvación es por tus obras. Tú te portas bien y te estás ganando el cielo. Ese es arminianismo puro, y todas las religiones que enseñan eso, pues, son religiones falsas. Lutero no entendía bien Romanos, pero en esas andaba, en sus luchas por entender Romanos. Cuando llegó ahí, al pueblo donde él vivía, un hombre llamado Tetzel. Era un emisario del Papa. Iba con una alcancía de este tamaño, una caja grandísima. Roma necesitaba dinero para sus guerras santas, para ir a pelear contra los herejes. No, esas guerras a la Iglesia Católica les costaron muchísimo dinero. Entonces Tetzel iba de pueblo en pueblo diciéndole a la gente que en el momento que echaba sus monedas a la caja, en ese momento que caen las monedas, Dios remite tus pecados. Uy, a la gente le encantaba eso. Entonces, para que sus pecados fueran perdonados, pues daban sus limosna. ¿Y cómo le chocó eso a Lutero? Fue cuando tomó la decisión de colgar sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Eso fue el colmo para Lutero. Y ya después sabemos lo que ocurrió. Él le declaró la guerra a la Iglesia Católica y sabemos todo lo que pasó, ¿no? La Iglesia Católica no solamente enfatiza las limosnas como un medio de gracia, ¿no? La confesión, la Eucaristía, o sea, el recibir la hostia, las misas mismas, las penitencias después de la confesión. O sea, si tú haces esto, Dios te perdona y Dios te está preparando para que vayas, o te estás preparando tú solo con eso para que vayas al cielo. Entonces, Lutero se desengañó terriblemente de la Iglesia Católica cuando llegó a este colmo. El apóstol Pablo dice, vean en Romanos 4, habla de cómo Abraham fue justificado. Dice en el versículo 1, 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Que fue Abraham justificado por las obras? No. Dice el 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O en otras palabras, Abraham fue justificado por creer. Le fue contado o le fue atribuido o le fue imputado por justicia. Fue declarado justo solamente por creer. Y luego habla de David, dice en el 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios no se fija en las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí se menciona 3 veces la palabra bienaventuranza. ¿Por qué es bienaventurado el creyente? Porque sus pecados son cubiertos sin nada que él haga. Son cubiertos, ¿por qué? Por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hagamos. Somos declarados justos por Dios, por la obra de Cristo a nuestro favor. Entonces, ni Abraham ni David creían en la justificación por las obras. Ambos creían en la justificación por la fe. Y Abraham y David eran 2 personajes de los más queridos por la nación judía. Los está poniendo el apóstol Pablo como un ejemplo. Pero si somos declarados justos por las obras, por la fe, perdón, ¿a Dios no le importan nuestras obras? Dicen algunos, pues entonces si soy declarado justo por la fe, soy justificado por la fe, entonces, ¿puedo robar? ¿Puedo mentir? ¿Puedo adulterar? ¿No hay ningún problema? ¿A Dios no le importa eso? ¿Acaso Pablo enseñaba que somos justificados por la fe y ya puedes hacer lo que tú quieras? Vean, muchos creen eso, ahora. Muchos creen que somos salvos por la gracia y eso les conduce al libertinaje, como dice Judas. Enseñando la salvación por gracia, hacen creer a la gente que a Dios no le importan nuestras obras. ¿A Dios no le importan nuestras obras? La Iglesia Católica enseñaba ya decía desde aquellos años, en sus refutaciones de lo que enseñaban los reformadores, que la salvación por gracia es una incitación o una invitación a pecar. Pues como soy salvo por la gracia, pues entonces a Dios no le importa si peco. Si ya me salvó, entonces pues vamos a darle vuelo a la hilacha, al fin que a Dios no le importa. Si Dios me salva gratis, pues entonces no hay ningún problema. La Iglesia de Roma enfatiza las obras. Ellos creen que están haciéndole un bien a la gente. En el grado en que ustedes se porten bien, en ese grado merecerán el cielo. Todas las religiones falsas creen eso. Acuérdense, solamente hay 2 religiones a fin de cuentas en el mundo. Los que creemos que somos salvos por la gracia y los que creen que la salvación es por las obras. No es por una mezcla de fe y obras. No somos salvos por una mezcla de fe y obras. Somos salvos por la fe sola. Pero entonces, ¿cuál es el papel de las buenas obras? Vean otra vez Santiago, en el capítulo 2. En Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe. Y aquí en 2.21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Esta palabra que está aquí, que dice justificado, es la misma palabra que usa Pablo en Romanos 5. No hay ninguna duda de eso. ¿Sí? Entonces, uno dice que somos justificados por la fe, y aquí dice Santiago que somos justificados por las obras. Por eso Lutero no creía
que Santiago fuera una epístola canónica. Decía que Santiago no debería de estar incluido en el canon sagrado. En la controversia con los reformadores, ¿saben qué hicieron los romanistas? Que apelaron a Santiago para decir que la salvación no era solamente por la fe. Decían, no, ustedes están equivocados. La salvación no es solamente por la fe, también por las obras, por las dos cosas. Pero los reformadores decían, no, no, es por la fe sola. Se armó un debate que duró años. Pero vean, tenemos que entender que Santiago y Romanos se escribieron en dos contextos diferentes. Estoy hablando de analizar el contexto en que fueron escritas las epístolas. Se escribieron en situaciones diferentes, a lectores diferentes y por motivos diferentes. Entonces debemos entender por qué se escribió una epístola, con qué propósito, con qué intención. Siempre, a la hora de analizar un texto, de preparar una predicación, un estudio bíblico, debemos ver eso. El contexto general de las Escrituras. Hay algunos eruditos que defienden la idea de que Santiago fue el primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, perdón, en ser escrito. Dicen que se escribió esta epístola de Santiago antes del concilio de Jerusalén, concilio entre comillas, porque no fue un concilio. No pierdan de vista Santiago y busquen en Hechos capítulo 15. Vamos a leer desde el 1, Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ven? ¿A quién les está diciendo eso? A los hermanos, a los creyentes, a los que ya se les enseñó que la justificación es por la fe sola. Y les están diciendo, no. Si ustedes no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos. Ustedes dicen que tienen fe en Cristo, pero no basta. Ustedes tienen que circuncidarse. O sea, ya tienen fe, ok, les faltan las obras. Las obras consisten en que se circunciden. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, algo grande, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Vean cómo se hizo de grande el asunto. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a los hermanos. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o que decían que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Vean, no quitan el dedo del renglón. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, lo mismo que a nosotros el día de Pentecostés. Ese testimonio que les dio a los judíos, se los dio a los gentiles. Está hablando de cuando fue a la casa de Cornelio, etc. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ve lo que está diciendo Pedro. Purificando por la fe sus corazones. No dice purificando por las obras. O sea, cuando una persona cree, Dios limpia su corazón. Dios purifica su corazón por la fe.
¿sí? Tenía un corazón de piedra. En el momento que es crucificado una persona ya tiene un corazón de carne. Ya es un corazón purificado. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Le dice a los esos judaizantes, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Este yugo se refiere al yugo de la ley. Ellos ya son salvos, son justificados por la fe. Olvídense, la ley no tiene que ver en este asunto. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, o sea, que los gentiles, que los judíos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora vean lo que dice acá. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Vean, a partir del 1 hasta el 12 está hablando Pedro. Pero aquí en el 13, el que está hablando es Jacobo. ¿Y sabes quién es este Jacobo? Es Santiago, el hermano del Señor. Es el mismo. ¿Sí? Bueno, diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Habla de cuando fue a la casa de Cornelio y les abrió las llaves, las llaves del reino, la entrada a los gentiles. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Vean en qué contexto está diciendo Santiago o Jacobo estas palabras. Está dando a entender que la entrada de Cornelio y los que entraron ahí en el reino judío, que hablaron en lenguas y toda la cosa, con eso estaba Dios reedificando el tabernáculo de David que estaba caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No me los toquen, no los molesten. Ya son justificados, ya son perdonados por la fe en Cristo. No les insistan con que deben ser circuncidados. Es interesante que es Santiago el que dijo esto. Ahora vean, de aquí se agarran los eruditos para decir que Santiago fue el primero en escribir su epístola. Porque dijo esto antes de que Pablo escribiera Romanos y Gálatas. ¿Sí? Romanos y Gálatas son dos epístolas que enfatizan la salvación por la fe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explicó? ¿Sí? Espero que me esté explicando o que me estén ustedes entendiendo y no que los esté confundiendo. ¿Sí? Pablo, aquí en Romanos, tenía en su mente a los judíos, a personas que conocían la ley, ¿sí? Pero que se mostraban reacios a descartar. O sea, aunque ellos decían que eran creyentes, no estaban actuando como tales. Ellos tenían todavía su mente en el pasado. No, sí, ya somos salvos, sí, ya creímos en Cristo, muy bien. Pero no, tienen que circuncidarse. O sea, no les cabía todavía el 20. Y Santiago, en su epístola, se está dirigiendo a judíos cristianos. ¿Sí? ¿Para qué? Para fortalecer su fe frente a la persecución. Y Santiago habla en su epístola de cómo los ricos oprimían a los creyentes pobres. Los creyentes ricos oprimían a los creyentes pobres, los menospreciaban, los defraudaban, y por lo mismo ellos eran tentados al ser oprimidos por otros. Entonces Pablo, en Romanos y en Gálatas, y también incluso en Efesios, habla de cómo se salva el creyente. Y Santiago habla de cómo se manifiesta esa salvación. ¿Qué dice Santiago? La fe sin obras es muerta. Si una persona dice que tiene fe,
tiene que demostrarlo con sus obras. Pero no está contradiciendo Santiago a Pablo, de ninguna manera. Pablo está diciendo claramente en esas epístolas que les menciono que la salvación es por la fe. Pero Santiago dice que la fe verdadera nunca viene sola. Ahora bien, la justificación por la fe es algo entre Dios y nosotros. Es algo vertical. Cuando una persona es justificada, nadie lo ve. La justificación no se ve. Cuando una persona es justificada, es porque ya fue regenerada. ¿Sí? La justificación viene ligada con la regeneración. Pero nadie ve esa justificación. Una persona puede ser salva y no saber que salva. Puede tener dudas acerca de su salvación. La justificación es algo invisible, lo mismo que la regeneración, ¿no? Pero vean, la santificación la justificación debe de demostrarse. ¿Cómo se demuestra? Por medio de la santificación. Si una persona dice que es justificada, tiene que demostrarlo siendo santificada. Cualquiera puede decir, yo ya soy justificado, yo ya soy perdonado, yo ya soy salvo. Ah, pues qué bueno, eso que lo digas, pero será así. Entonces, Pablo está hablando de la justificación de los inconversos. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Y Santiago está hablando de la justificación de los creyentes. ¿Cómo somos justificados los creyentes? Por medio de las obras. Pero somos justificados delante de los hombres. O sea, los hombres dicen, tú dices que eres justificado, tú dices que eres salvo, a ver, demuéstramelo. Entonces, tenemos que demostrarles a los demás que somos salvos con nuestras obras. Pero ya somos salvos, sí somos salvos, obviamente. Porque una persona que no es salva no puede demostrar que lo es de ninguna manera. Ahora vean, yo les hablaba de los pentecostales, de que no comen moronga, de que algunos usan el velo, o lo usaban antes en las iglesias, o los que dicen que no debemos tomar Coca-Cola o cosas así. Son personas que quieren santificarse a través de esas cosas. Pero ¿de qué sirve que las mujeres usen falda larga y de que no coman moronga y de qué sirve esto y aquello si no son justificados? Hacen énfasis en la santificación, pero sin justificación todo eso que hacen es puro cuento, puro teatro, no les sirve de nada. ¿A quién justifica Dios? Dios justifica al impío, al que es culpable, al pecador. Exactamente lo que Lutero proclamó. Y fue por eso su pleito con Roma. La justicia de Dios se revela desde el cielo. Y esa justicia se debe de manifestar a través de nuestras obras. Somos justificados por la fe, pero la fe nunca viene sola. Entonces, Santiago está hablando de cómo los justos manifiestan su justicia ante el mundo. Vuelvan a Santiago. En el capítulo 2, en el 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Fue justificado Abraham nuestro padre por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac, pero fue justificado ante los hombres, ante sus criados que estaban ahí y ante su esposa que se enteró de todo el asunto después. O sea que sus criados pudieron ver, y también su esposa, que él era un hombre verdaderamente justo, porque demostró que amaba más a Dios que a su hijo, estuvo dispuesto a matarlo. Pero antes de que Abraham estuviera dispuesto a matar a su hijo,
Él ya había sido justificado desde antes. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y cuando Dios le dijo eso, muchos años después, si no estoy equivocado, fueron como 15, 17 años después, pues ya su hijo ya era grande, ya era un muchacho cuando estuvo dispuesto a sacrificarlo. Y cuando Dios le dijo eso, de que había creído en él y había sido declarado amigo de Dios por creer en él, fue desde que cuando todavía no nacía este Isaac. Entonces, Abraham demostró su fe cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Entonces, Santiago está hablando de la manifestación de la justicia, no de su imputación. La justicia ya le había sido imputada, pero se manifestó en esa ocasión. Hermanos, si pasaron tantos años para que Dios probara la fe de Abraham, eso quiere decir que si la fe de nosotros no ha sido probada, va a serlo. Ustedes dicen que tienen fe, bueno, pues tienen que estar preparados para demostrarle a Dios y a la gente que ustedes aman más a Dios que a sus hijos, que a su dinero, que a su casa. Dios quiere que le demostremos eso. Santiago no está hablando de cómo uno se salva. El que está hablando de cómo uno se salva es Pablo, en Romanos, en Gálatas, en Efesios. Santiago habla de cómo se manifiesta la salvación de una persona. Les conté, creo, en una ocasión, que tocaron en la puerta aquí una vez y era un testigo de Jehová. Y me empezó a hablar de su rollo. Y yo le dije en la plática que somos justificados por la fe, que somos salvados por la gracia, no por las obras. ¿Y qué creen que me dijo él? Dice, yo creo, que soy salvo y lo estoy demostrando al venir aquí a buscarte a ti para hablarte del Evangelio. Dice, al venir a hablarte a ti, estoy demostrando que yo soy salvo. Dice, si tú fueras salvo y yo no, tú irías a buscarme a mí a mi casa, para hablarme a mí del Evangelio. Entonces, si yo te estoy buscando a ti, es que yo soy salvo y tú no lo eres. ¿Cómo la ven? Es como si me hubiera dicho, yo me expongo a la crítica, me expongo a la burla, hasta que me den una cachetada, y tú eres salvo aquí sentado en tu casa cómodamente. Pues, yo estoy demostrando que soy salvo, pero tú, a ver, demuéstrame que lo eres. Ahí mismo en Santiago, antes de llegar a este pasaje, dice en el capítulo 1, en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Bien. Y luego habla, no en el 22, habla de que no basta con ser oidores. Tenemos que demostrar que somos creyentes siendo hacedores. Bien, es el mismo contexto. Tenemos que demostrar que somos salvos. Y en el capítulo 2, dice en el 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cualquiera puede decir que cree en Dios. El diablo dice que cree en Dios. Bueno, no puede decir Satanás que Dios no existe. Satanás está bien seguro que Dios existe y lo que Dios enseña. Pero en realidad Satanás no puede creer de una manera salvadora. Los demonios no pueden creer, no pueden ser salvos. Para ellos no hay esperanza. Satanás ni los demonios son unos herejes. No, ellos creen en Dios y en la palabra, pero ellos no creen de una manera salvadora.
Entonces vean cómo está hablando del mismo tema. Tú dices que tienes fe, pues lo dicen los demonios también. Ellos también dicen que creen. Tú dices que crees, muy bien, demuéstralo. Es como cuando Cristo les dice a sus seguidores, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Una persona no se salva por decirle Señor a Cristo. Una persona tiene que demostrar que realmente Cristo es su Señor cuando le obedece. No hay salvación sin transformación. No hay justificación sin santificación. No hay santificación si antes no hubo justificación. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. En otras palabras, la fe sin obras no existe. La fe sin obras es muerta. No quiere decir que una persona tuvo fe y luego se murió su fe, no. El que dice que tiene fe y no tiene obras nunca ha tenido la fe verdadera. De nada sirve que seas circuncidado, de nada sirve que seas bautizado, de nada sirve que tomes la cena del Señor si no obedeces a Dios. Entonces, el tema de Santiago no es la justificación por la fe. Vean ustedes lo que les dije, la importancia de conocer el propósito de una epístola. Somos salvos por la justicia de Cristo. Es la única justicia que Dios acepta. La única justicia perfecta que Él tuvo y nadie más puede tener. Y es por la fe que nos apropiamos de ella. ¿Crees en Cristo? Esa justicia es tuya. ¿Y qué ocurre después de que nos hemos apropiado de esa justicia de Cristo que se va a manifestar a través de nuestras obras? Pablo habla de cuando Abraham creyó, esa es la causa. Y Santiago habla de cuando Isaac, ahí se ve el efecto, de cuando Abraham creyó. Los dos hablan de Abraham, pero los dos hablan de cosas diferentes. Ahora, vuelvan otra vez a Santiago y vean el capítulo 1, en 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Vean lo que dice Santiago. No cabe duda que la salvación desciende de lo alto, ¿o no? Entonces, si toda buena dádiva desciende de lo alto, quiere decir que Santiago creía que la salvación desciende de lo alto, que es un don de Dios. Santiago no creía en la salvación por las obras. Santiago no está haciendo un contraste entre la fe y las obras, a ver cuál de las dos es más importante. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Los verdaderos cristianos lo demuestran por su fruto. Entonces, no están hablando de dos caminos de salvación. En el Antiguo Testamento no había una forma de salvación y en el Nuevo otra. Los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos por la fe y en el Nuevo Testamento también. Además, conocen ustedes muy bien ese texto que dice, sí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vean, somos creados en Cristo, en el sentido espiritual, para buenas obras, no por buenas obras. Entonces hemos sido creados espiritualmente o recreados para buenas obras. Y esas Dios las preparó, no las preparamos nosotros. Entonces, no basta con decir que somos cristianos. ¿Qué opinan de nosotros, nuestros parientes y conocidos? No nos importa lo que piensan nuestros parientes y conocidos. Un cristiano puede decir, no, a mí me importa poco lo que los demás piensen de mí. Un cristiano no puede decir eso. En un sentido podemos decirlo. Nos importa más lo que Dios piense de nosotros. Pero no podemos decir que no nos importa lo que la gente diga. Entonces, Santiago, repito, no contradice a Pablo. Y si ustedes ven contradicciones en la Biblia, esas contradicciones son aparentes nada más. Pero una persona que no se ha arrepentido de sus pecados, que no es salva,
¿cómo podrá interpretar correctamente las Escrituras? Bien, un inconverso que trata de interpretar las Escrituras quiere interpretar a Dios, quiere penetrar en la mente de Dios. Vean, un inconverso no se entiende a sí mismo. Una persona que no se entiende a sí misma, ¿cómo va a entender a Dios? Hay ocasiones en que yo he malinterpretado cosas que mi esposa me dice. Y ha habido a veces que ella ha malinterpretado cosas que yo le digo. Si entre ser humano y ser humano nos malinterpretamos, y eso sucede más frecuentemente de lo que nos imaginamos, si nos malinterpretamos, deberíamos de, puesto que estamos en el mismo nivel, pues somos seres humanos, no deberíamos de malinterpretarnos. Nos malinterpretamos, imagínense la distancia tan grande que hay entre Dios y nosotros, wow. O sea, lo que quiero decir es que hay una posibilidad grande de malinterpretar a Dios. Entonces debemos cerciorarnos de que lo estamos interpretando como se debe. Una persona que no demuestra con sus hechos que es un cristiano verdadero, esa persona está en peligro, en un grave peligro. Cuando una persona es salva, Dios la ilumina para que empiece a entender las Escrituras, se nos abre el panorama, se nos ilumina el cuarto, empezamos a entender cosas que nunca sospechamos. Aunque la Biblia nos hable duramente, aunque nos haga sentir mal, Señor, tú estás bien, yo estoy mal, no hay problema. El día en que todos nosotros nos humillemos delante de un Dios tan grande, estaremos capacitados para empezar a interpretar correctamente su palabra. Y entonces ustedes entenderán lo que nunca han entendido, lo que nunca se imaginaron. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Oh Dios, enséñanos a humillarnos delante de ti, que eres un Dios tan grande. Ayúdanos, Dios, al estar leyendo tu palabra, a buscar el mensaje que tú tienes para nosotros y a humillarnos delante de ti, para estar dispuestos, Padre, a reconocer nuestro pecado, a mortificarlo y a andar en obediencia y en temor de ti todos los días. Y así tu nombre recibirá la gloria. Salva a los que no son salvos, Padre, muéstrales su pecado, ayúdales. Por Cristo te lo pedimos, amén.